Cristo está presente en nosotros y de esa manera nosotros actuamos. Hay un panorama para la pastoral presbiteral a nivel de América Latina. Hay unos grandes desafíos que vale la pena recordarlos: la crisis de valores, la búsqueda de Dios, la pobreza y exclusión social, la crisis del matrimonio y de la familia, la necesidad de una mejor comunicación, aunque ahora están en boga todos los medios o las TIC, la necesidad grande de formar el clero, la crisis de la juventud y la sociedad, las tensiones entre autoridad y obediencia, las ansias totales de independencia, empezando por el clero, la falta de equilibrio y discernimiento en nuestra vida, el rechazo de ciertos valores religiosos tradicionales, el exagerado activismo de la vida sacerdotal y religiosa. También tenemos muchas necesidades desde los seminarios y desde las casas religiosas. Una necesidad de espiritualidad marcada por los consejos evangélicos, la capacidad de amor y de entregas sin reserva desde ese itinerario de formación en el seminario, la disciplina y la ascética. La ascética no ha pasado de moda en la vida consagrada. La vida de oración tan necesaria hoy para fortalecer toda la espiritualidad como expresión de valores del sacerdote. La madurez en las relaciones entre nosotros y con el pueblo y con el obispo. La capacidad para trabajar en grupo, que debe ser un énfasis en la vida de seminario, y el sentido mismo de la amistad. Hay una gran necesidad en América Latina de la formación misma del sacerdote como formación permanente. Pues eso me da más nervios. Pero es el panorama un poco de la realidad que vivimos nosotros en América Latina. Y hay tres temas que voy a abordar en este día. Esta primera enseñanza, la primera enseñanza que sería el panorama general de la pastoral sacerdotal y sus protagonistas en la diócesis. ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué es importante y necesaria nuestra diócesis? Sus objetivos, sus contenidos, sus principios, sus orientaciones prácticas para la formación permanente en 6 dimensiones. La segunda enseñanza de este día es sobre la fraternidad en la vida sacerdotal, en el seminario, en nuestra comunidad presbiteral y en nuestras parroquias. El desánimo que se puede presentar en los presbíteros, que nos dice el magisterio mismo de la Iglesia sobre este tema de la fraternidad, y las 4 cercanías que propone el Papa Francisco y vertientes de la realidad comunitaria en el mismo ministerio sacerdotal.
Y la tercera intervención será en la tarde, que es un taller, que es el tema de las comunidades de vida de ayuda, que son comunidades y fundamentos, la fisionomía misma y el proceso para involucrarse en estas comunidades. El día de ayer empezaba Monseñor Víctor Hugo Palma hablando de ese gran encuentro en Roma con el Papa Francisco, tantos sacerdotes, tantos obispos, en el tema mismo del regreso a casa. Qué bueno es vivir en casa, qué bueno es vivir en la fraternidad misma del sacerdocio. Hablemos de la pastoral presbiteral y hagamos una definición descriptiva. La naturaleza misma de esa pastoral, que es un servicio de acompañamiento y ayuda que la Iglesia realiza en comunión con el Espíritu Santo. Es realizado a fuerza, es realizado a cada momento, de una manera personal y comunitaria. Es un servicio eclesial y evangelizador. Es una acción de la pastoral organizada. Y cuando hablamos de organizada, hablamos de un proceso constante. Cuando hablamos de integral, hablamos de toda la realidad sacerdotal. Cuando hablamos de una pastoral diferenciada, hablamos de ello por edades y situaciones en la vida nuestra. Una formación que va constantemente en progreso, que es sistemática, que es participativa, y todo ello con el fin de avivar el don recibido en la ordenación sacerdotal, y que tiene que estar en las dimensiones de nuestra vida sacerdotal, en la dimensión humana, en la dimensión espiritual, en la dimensión intelectual, en la pastoral, y lo que nos dice el documento de Aparecida, en esa dimensión humana. Pero también, mis hermanos, tiene que ser una formación presbiteral que nos lleve a las áreas mismas de la vida sacerdotal. Esas áreas de educación permanente, de fraternidad o ayuda fraterna y de bienestar integral. Los destinatarios de esa pastoral somos los mismos presbíteros. Somos destinatarios, o sea, hay una dinámica de dar y recibir, pero también tiene la finalidad para nuestro ministerio sacerdotal en ayudar en la maduración integral de su ser y ministerio sacerdotal, apoyar en la fidelidad, en la continua conversión y santificación personal, profundizar, reavivar la identidad sacerdotal y vocacional, discernir y seguir la llamada o voluntad del Señor. Nos dice la Pastores Laubobis en el numeral 71. Ayer el señor nuncio iniciaba su homilía hablando del llamado, de la vocación, y decía sobre la vocación que es diaria, no es algo instantáneo. Y decía que a la vocación había que responder todos los días. Todos los días
es un empezar en ese proceso de llamado. Y por eso es tan importante el discipulado, el ayudar en la maduración integral de su ser, de vida y ministerio, pero también podríamos decir el ayudar y el dejarnos ayudar cada uno de nosotros. Mantener vivo el proceso de una continua maduración, fortalecer la comunión con el presbiterio, con la misma comunidad que se nos ha encargado a cada uno de nosotros. ¿Por qué una pastoral presbiteral? Somos seres inacabados y por tanto estamos llamados a crecer constantemente hacia la plenitud de nuestro ser, porque los presbíteros también somos discípulos y necesitamos un espacio en la formación permanente y en todas las dimensiones. Nosotros no terminamos una formación cuando salimos del seminario. Estamos en un proceso de formación. De ahí que la gran mayoría de documentos hoy de la Iglesia, de nuestra doctrina, nos habla de una gran articulación entre la formación inicial y la formación permanente de todos los candidatos. Porque no es suficiente querer servir, tenemos que servir bien, porque no puedo hacer el bien si yo no estoy bien. Porque somos presbíteros en un cuerpo presbiteral y la comunión presbiteral forma parte esencial de nuestra misión y conduce a la eficacia. Lo que nos dice el Señor en el capítulo 17 de San Juan, que sean unos para que todo el mundo crea, la comunión en nosotros. Porque en cada uno se manifiestan los dones del Espíritu Santo para el bien del cuerpo, como dice Pablo en la primera de Corintios capítulo 12. Pero ninguno tiene todos los dones, porque es necesario que quienes nos vean encuentren en nosotros la imagen del buen pastor. Hace años me encontré en la renovación carismática una señora que me decía lo siguiente: Padre, yo tengo el don de sanación. Gloria al Señor. Pero eso no es nada, Padre. También tengo el don de lenguas. Y tengo también el don de profecía. Y tengo, bueno, y la señora, yo me sentí con el Espíritu Santo. Porque dije yo, la señora me nombró todos los dones y carismas y ella los tenía. Y la problemática muchas veces en la vida sacerdotal es que nosotros no expresamos eso de la señora, Padre, pero a veces se nos ve como si tuviéramos todos los dones y carismas, porque nosotros ejercemos un clericalismo fatal. No dejamos a nadie participar. Se nos pierde toda esa misión de la sinodalidad, de la participación misma de los laicos. En ese encuentro en Roma, el cardenal Oler, francés, sulpiciano, este cardenal hablaba del sacerdocio común de todos los cristianos y del sacerdocio ministerial. Y nos recordaba a nosotros los consagrados que primero somos sacerdocio común del pueblo y que el pueblo también ejerce ese ministerio del sacerdocio común desde el bautismo y lo puede ejercer en esta diversidad de dones y carismas
como lo dice San Pablo en la primera carta de los Corintios en el capítulo 2, la ministerialidad de la misma iglesia y la imagen del pastor, padres, el pastor, como dice el Papa Francisco, es el que va delante, en el medio y también al final del rebaño. El pastor es el que acompaña, y qué difícil es acompañar hoy. Y si no, dígale a los padres del seminario, qué difícil acompañar hoy. Porque es una respuesta también a los desafíos eclesiales, culturales y sociales en las que está inmerso el mismo presbítero, porque es necesario cultivar y mantener la salud integral de los presbíteros para dar buenos frutos. Por eso es importante estar uno bien. Porque ayuda a mitigar la innegable soledad sacerdotal a la que nos enfrentamos. Sentirnos en casa en el presbiterio allana la superación de la innegable soledad sacerdotal. Hay una soledad material en la ubicación lejana geográfica de un presbítero en zona de misión o aislamiento. Problemas de distancia, problemas de transporte, pues aunque se tiene en la comunidad a los fieles, el nivel de comunicación fraterna con el obispo y los hermanos presbíteros deja sentir su gran peso. Hay sacerdotes que están en las periferias, hay sacerdotes que están en lugares muy lejanos. Pero también hay una soledad psicológica, moral, que el doctor Eddy ayer hacía referencia, provocada por ciertas indiferencias, egoísmos, sean del presbítero o de los hermanos. En grandes poblaciones puede haber sacerdotes encerrados en sí mismos e impermeables a las necesidades de los hermanos. Es una subjetividad que ya comienza a afrontar los mismos seminarios, pero que el estilo de una vida sin relación comunitaria sacerdotal sigue haciendo pesar en el presbiterio. También como soledad espiritual, definida por la extraña situación de mucha donación a las actividades pastorales y de poca intimidad con el Señor de la mies. Ciertamente, mis hermanos, la soledad buscada por estar con Él es un valor espiritual, siempre que estos espacios no sean causa de mayor encerramiento y satisfacción en un mundo privado. Hoy que en el ministerio sacerdotal hablamos tanto de eso, mi vida privada, les quiero comunicar, padres, que ya la vida privada no existe. Los medios de comunicación nos han abrazado a todos. En estos días visitaba el seminario y uno de los seminaristas estaba al frente del ordenador, del computador, y en la cámara del computador le había colocado una cinta. Y yo le pregunté: René, ¿por qué has colocado esa cinta en la cámara? Y dice: padre, porque del otro lado todo lo ven y todo lo escuchan. O sea, no hay nada privado. Casi siempre estamos hablando en la vida sacerdotal de mi tiempo, de mis cosas, de mi espacio. Esa no es la vida de los pastores. La vida del pastor es muy diferente. La vida del pastor es el que se desvive por su comunidad. Pero también podríamos decir, cuando hablamos de soledad, hay una soledad, mis hermanos, que es saludable.
Hay una soledad que hay momentos que nosotros las necesitamos. Muchas veces nosotros queremos estar solos. Muchas veces necesitamos un encuentro con nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos en los retiros espirituales. Y eso es lo que hacemos en un momento determinado, el estar solo. El mismo cardenal, ¿se acuerdan ustedes? Cardenal Robert Sarah sacó un libro maravilloso que hemos leído la gran mayoría del clero, que se llama La fuerza del silencio, que usted lo ha profundizado, y nos dice él que el ruido se impone, que el ruido es como una dictadura. Mire usted cómo empieza el día, mi hermano sacerdote. A veces usted abre los ojos y lo primero que enciende es el celular, o coloca noticias, o enciende el tele. Llevamos 8 horas o 7 horas de sueño, de silencio. Y ahí mismo lo impactamos con el ruido. No somos capaces de seguir esa dinámica. Miren los seminarios, qué tan difícil es ya el silencio en los seminarios. Qué tan difícil. Hace unos años, ¿se acuerdan aquí? Los más viejos, digo yo, ¿sí? Que en el seminario tocaban la campana a las 9 de la noche y era la hora del silencio hasta el desayuno. Era hora de silencio hasta el desayuno. Porque había un contexto que nosotros íbamos a dormir, que nosotros hacíamos la oración de completas, que nosotros, como nos enseñaron a muchos, hacíamos el acto de conciencia, promovido ante todo por los jesuitas, por si de pronto no amanecemos, ¿cierto? Y ya eso se acabó, mi padre. Prende el tele y el tele queda encendido y usted sigue durmiendo. Padre, hay lo que se llama el salto mortal, que decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en mi diócesis. Le digo cuál es el salto mortal: de la cama al altar. Ya no hay oración, ya no se hace oración. No se hace oración. Mire, pero no nos quedemos ahí. Los objetivos mismos de esta pastoral, ofrecer a los presbíteros, mis hermanos, de cada una de las iglesias particulares las condiciones necesarias para su propia realización humana y vocacional, ayudándole en la misión. Miren lo que sigue: en la misión de configurarse con Jesucristo, buen pastor, en medio del pueblo concreto. Configurarnos, parecernos, transfigurarnos como en este día. Miren que el Señor se llevaba a los discípulos, primero que todo los llamó para que estuvieran con Él. Esa es la primera necesidad, estar con Él. Lo segundo, les decía, vamos a un lugar a descansar. Lo tercero, lo sube hoy a la montaña. Y usted sí sabe qué significa en el lenguaje bíblico la montaña. Subir a la montaña es el encuentro con el Señor, el verdadero encuentro con el Señor. Hay muchos pasan días sin subir a esa montaña. Muchos de los sacerdotes ya no hacen laude, ya no hacen víspera, ya no hacen completa. Oiga, yo no sé cómo vive, no sé. Pero es como comprar una máquina uno en un almacén sin instrucciones. Se la tira uno donde no lea las instrucciones. Yo no sé cómo algunos sacerdotes, eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios, como nosotros dejamos todo y seguimos en el ministerio. Es que eso es la gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios. Piense usted en este momento, ¿yo cómo me he sostenido en el ministerio? No. ¿Cómo me ha sostenido el Señor en el ministerio, Padre? Eso es un milagro que el Señor hace constantemente.
Garantizar, padres, una salud física, psíquica y afectiva del presbítero. Eso es otro objetivo, proporcionando los medios para una formación en la dimensión humana, comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral. Incentivar la comunión de fraternidad presbiteral y el sentido mismo del presbiterio. Unos contenidos que debe tener la pastoral, sacerdotal o presbiteral, o la pastoral del clero, que llaman también en algunas partes. Y ese contenido es desarrollar y desplegar vivencialmente las dimensiones de la formación pastoral, ya que el presbítero, vuelvo y digo, está llamado a configurarse con Cristo, a realizarse plenamente como persona y como cristiano en el ejercicio de su ministerio. El sentido de pertenencia al presbiterio. Sentido de pertenencia al presbiterio, padres. El día de la ordenación sacerdotal, ¿se acuerdan ustedes que todo el presbiterio impuso las manos sobre nosotros? Oró sobre cada uno de nosotros. Nos postramos delante de toda la comunidad y del señor obispo. ¿Usted qué pensó en ese momento cuando estaba postrado? 4, 5, 8 minutos. Yo me acuerdo que pensé yo en ese momento en que me postré y dije, el señor obispo, todo el clero diocesano que está aquí, mi familia y todos los que me conocen, ¿saben quién soy? El clero sabe a quién está ordenando, el señor obispo. Y el señor obispo me dio un envío. Y les digo por qué. Porque nosotros hacemos parte de una familia, del clero. En muchas partes hacen el signo que amarran la cinta, la mamá del sacerdote amarra esa cinta y lo envía. O sea, ya no es mío, ya no es propiedad de mi familia, ya pertenece a otra familia. El sentido de pertenencia al clero. ¿Usted sí cree que pertenece a la familia? ¿Usted siente el clero como familia? ¿Como un hogar, como un regreso a casa? ¿A usted le hace falta la comunidad? ¿A usted le hace falta su clero? ¿A usted le hace falta su obispo? ¿Usted ora por su obispo? ¿Ora por su clero? Eso es sentido de pertenencia, mi hermano. Pero también la espiritualidad de comunión. Espiritualidad de comunión. La espiritualidad sabemos nosotros como ministros que no son un montón de rezos. La palabra espiritualidad se encierra ante todo en el valor y el sentido de la trascendencia, de esa capacidad de abandonarme en las manos del Señor. La experiencia con Jesucristo como discípulo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que muchos sacerdotes han recibido la ordenación sacerdotal y sin embargo no han tenido un encuentro personal con la persona de Cristo. Y que puede un sacerdote pasar muchos años sin tener un verdadero encuentro. Y pasó por el seminario, y pasó por la formación, pero no ha tenido el verdadero encuentro del Señor. Un encuentro que transforma, que renueva, que purifica. Un encuentro que coloca en lo más íntimo del ser sacerdotal el saber que es discípulo y que se debe a su maestro, pero también una experiencia filial divina, el experimentarle como hijo de Dios,
Mire usted que en la iniciación cristiana el primer tema es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paternidad de Dios, el sentirme amado por Dios. Lo más importante en la vida cristiana es experimentar el amor de Dios. De ahí en adelante todo eso es añadidura. Experimentar el amor de Dios, experimentarme amado por Dios, que yo soy importante para Él, que tengo una relación viva con el Señor, que no es una idea o una filosofía, que es un encuentro personal diario con Él. Pero también tendríamos que decir que hay que analizar en esos contenidos la realidad social. Estamos encarnados en una realidad diocesana, en una realidad social, en un pueblo. Estamos encarnados, estamos viviendo la realidad del pueblo. El pastor vive la realidad del pueblo, sufre por el pueblo, se desvive por el pueblo. Esos principios fundamentales de esta pastoral, el primer responsable de esta pastoral presbiteral es el propio presbítero. Hay que tener, mis hermanos, autoconciencia de seguir creciendo, de buscar ayuda y apoyo en nosotros, de vivir en comunión, buscar ayuda. Padres, ayer el psicólogo decía esto: busquemos ayuda. Nosotros nos volvemos autosuficientes. Nosotros pensamos que todo lo podemos manejar, y eso no es así. Yo te hago una pregunta. Levanten las manos, levante la mano el sacerdote que tiene director espiritual. Bueno, por ahí unos 30. ¿Y nosotros? Mire, hermano, es que nosotros, yo no sé cómo conducimos la vida. Necesitamos ayuda espiritual, mis hermanos. Necesitamos confesarnos. Necesitamos alguien a quien abrirle la vida, a quien abrirle la vida. Pero ¿cómo que un sacerdote sin dirección espiritual? Bueno, les dejo esos interrogantes a ustedes. Yo no vine aquí ¿cierto? Pero les dejo ese interrogante a todos ustedes. El obispo con su presbiterio debe ser el primer motivador y articulador de la pastoral presbiteral. Y aquí están los obispos. Es hermoso uno ver en América Central los obispos con su presbiterio. Los obispos con su presbiterio. Cómo promueve el obispo ese deseo de que el clero sea en verdad un hogar, una familia. La palabra hogar viene de hoguera, y para hacer una hoguera necesitamos meterle muchos palitos, ¿sí? Y avivar ese fuego constante. El lugar del espacio privilegiado del crecimiento presbiteral en la vida diaria, Ahí crecemos nosotros, y por eso la formación permanente, decía Chichini que la formación permanente es más importante la ordinaria que la extraordinaria. Esto es una formación extraordinaria que hacen aquí los señores obispos cada año. Pero la ordinaria es la que yo tengo que hacer cada día. La que yo tengo que hacer cada día. Allá en mi parroquia no suena la campana. Allá no está el rector del seminario. Allá no está el obispo para decirle: padre, son las 9, levántese. Levántese, padre. No. Padre, son las 1 de la mañana. Apague ese celular, padre, acuéstese. No, allá no. Esa es la vida ordinaria, donde nosotros tenemos que colocar constantemente. La Iglesia realiza en comunión con el Espíritu Santo
en favor de los presbíteros y con la participación de los mismos presbíteros, con lo cual se identifica el derecho y el deber primario de la Iglesia en este servicio de unión con el Espíritu, que es el principal agente de la pastoral sacerdotal. Muestra a los presbíteros como destinatarios de ella, necesaria para cada uno de los presbíteros. Es el servicio para nosotros. Nosotros hacemos muchos servicios hacia afuera y tenemos muchas pastorales en la parroquia y en la diócesis, pero la pastoral de nosotros es una pastoral muy pobre en toda parte, mis hermanos. No lo digo yo, lo dicen los documentos de la Iglesia. La pastoral nuestra, hay que trabajar en la pastoral nuestra, mis hermanos, y eso no le toca solamente al obispo o le toca solamente a un equipo, eso nos toca a todos. La pastoral presbiteral está en función no solo de la vocación personal, sino de la grey que se nos ha encomendado. De la grey que se nos ha encomendado. El Papa Benedicto decía que la corrección fraterna en la vida sacerdotal debe llegar hasta pensar en la eternidad, hasta pensar en la salvación del alma del sacerdote. Ahora nos estaba hablando el señor obispo, nos estaba hablando de todo ese tema escatológico. Nosotros a veces no tenemos la valentía de decirle al hermano sacerdote, eso no, ¿cierto? Hermanito, está por otro camino. Hermanito, dé testimonio. Hermanito, el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela, cuidado. Hermanito, tal y tal cosa. ¿Sí? No, ¿qué decimos nosotros? Ni usted se meta en mi vida, ni yo me meto en la suya. Déjenme hacer lo que yo quiera, que yo... encubrimos a todo el mundo. Oye, qué tristeza eso en el clero. Pero esa es la realidad del clero. Esa es nuestra familia. Nuestra familia. Como que yo estoy viendo a mi hermano sacerdote, que es mi amigo, que está en otras realidades diferentes, y no tengo la valentía? Es que él es mi hermano, él es mi hermano. Si yo tengo un hermano de sangre, o dos, o una hermana de sangre, y está metida en un problema, o lo que sea, yo a mi hermana de sangre no le digo eso. Entonces, ¿por qué a mi hermano? Es que nosotros, esto no es una pantomima, esto es una realidad, mi hermano. El mismo Shakespeare decía lo siguiente hablando de los cristianos. Shakespeare decía que lo que hacían en el teatro lo hacían con tanta pasión que parecía verdad, y que los religiosos hacían lo que era verdad con tanta mala gana que parecía mentiras. Ustedes no han visto las viejas allá afuera viendo una telenovela, están al frente del tele y están viendo una telenovela y eso es una mentira, y dicen, pero mira esta, mira, y le hablan al tele y todo. Usted no ha visto eso así. O sea, se meten en el cuento. Y entonces uno le dice, mamá, es que eso es mentira, no deje. Y usted no. Usted lo que es verdad lo hace como si fuera mentira. No, celebremos la Eucaristía de cualquier manera. ¿Sí? Ni se prepara, ni prepara lecturas. Le pregunta al acólito, ¿cuál es el Evangelio de hoy? No, hermano, estamos en la hora. El laico debe estar presente. En la pastoral presbiteral el laico debe estar presente. ¿Cómo presente? Mire, el laico se conoce todas nuestras andanzas y toda nuestra vida. ¿Usted no sabía? Se lo comunico. Ellos saben más de la vida nuestra que nosotros de la vida de ellos. Y el laico tiene que estar inmerso en esa pastoral. Mire, tenemos profesionales muy católicos, muy cristianos, que nos pueden ayudar en esa pastoral. El psiquiatra, el médico, ¿sí? Nos pueden ayudar en esa pastoral.
¿Cuántas veces no encontramos nosotros un hermano sacerdote deprimido? Como dice Shakira, flaco, cansado y sin ilusiones. Lo encontramos así. ¿Sí? Y no lo apoyamos, hay que apoyarlo, mis hermanos. Hay que apoyar a nuestro hermano sacerdote, pero hay que incluir el laico, no solamente a que ore por nosotros. Hoy, jueves sacerdotal, siempre nos tienen en cuenta, pero hay que meterle. Toda la vida es vocación y formación, una exigencia de la vocación de formarse. Formar es dar forma a algo, eso es formarse. Hay también unas orientaciones prácticas a nivel individual, que es la configuración misma con Jesucristo, cabeza, pastor y esposo, la parte esponsal, la entrega total de la vida del Señor. La pastora Dao Bobis en el numeral 20 al 22 nos habla de esa parte, pero también motivar en esa parte individual la misión. La pastora Dao Bobis número 4, Presbiteroro Orbis, la comunión, la vivencia espiritual, motivar el proyecto personal de vida que hicimos o que hicieron muchos de ustedes en propedéutico, ¿se acuerdan? En esa primera etapa, en esa etapa de la formación en el seminario, hicieron el proyecto en todas las dimensiones. Y creo yo que en el seminario constantemente están los sacerdotes, ante todo el director espiritual, pendiente del proyecto de vida. Y nos decían que ese proyecto de vida hay que actualizarlo cada año. Y nos dicen varios documentos de la Iglesia que una de las finalidades del retiro anual del sacerdote es, oiga, profundizar sobre su proyecto de vida sacerdotal. O sea, yo debo llevar mi proyecto de vida sacerdotal al retiro espiritual. Y en ese encuentro con el Señor, con mis hermanos, en ese encuentro conmigo mismo, empezar a hacer, oiga, un balance. ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo voy hasta hoy? ¿Qué proyecto para el año próximo? Nosotros no podemos vivir como un montón de gente. Un montón de gente que, ¿cómo va? No, ahí vamos. ¿Y qué? No, pues lo que va resultando. No, nosotros no podemos vivir la vida así, hermano. Privilegiar la vida cotidiana, la lectura, la Eucaristía. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que un sacerdote no puede pasar un día sin hacer oración personal y sin hacer otra lectura de toda la realidad, digamos, social que vivimos. La Eucaristía es esencial para nosotros, es lo esencial. El encuentro con el pueblo es un elemento de formación. Despertar la conciencia del discipulado en el maestro, continúa diciendo ese maestro, sígueme. En la parte comunitaria, la necesidad de planes de formación diocesanos, regionales, nacionales, para el desarrollo mismo de esta pastoral presbiteral a corto, a mediano y a largo plazo, la creación de estructuras, aprovechar los espacios especiales, el compromiso y la conciencia, ante todo de la misión Allentes. Es un compromiso de cada uno de nosotros, pero también en este temario para la formación permanente. Son unos temas, digamos, que se insinúan o se proponen para formar en los decanatos, en el mismo presbiterio, en la vida personal. Y entonces se proponen algunos temas como los que vemos ahí, ¿sí? Eclesiología de comunión y participación, sentido de pertenencia, subsidiariedad y solidaridad del presbítero y fraternidad presbiteral, psicopedagogía, digamos, de la comunión,
diocesanidad del presbiterio, sacramentalidad de la comunión presbiteral, la gratuidad del encuentro presbiteral, la comunicación o participación material o afectiva o espiritual en todas estas reuniones de clero, en la dimensión humana afectiva, el conocimiento y la aceptación de sí mismo, que es tan importante, ese conocerse a sí mismo, por eso uno necesita ayudas, ante todo psicológicas también. No hay que psicologizar la formación, pero si es necesario, uno en un momento determinado del psicólogo que hace ante todo como un espejo. O sea, el psicólogo me ayuda en ese conocimiento, Entonces es importante que yo tenga también esa ayuda. Ayuda de especialista en el campo sociológico, antropológico, psicológico, madurez afectiva y de la sexualidad, la misma autoestima. Ustedes saben que la base de la autoestima es sentirme útil, capaz y digno. Esa es la base de la autoestima. El respeto, la responsabilidad por el otro, la formación misma para la tolerancia, la salud integral del presbítero, la amistad presbiteral, la integración de todas estas fragilidades personales. Hay un tema que dice Chinchini, que habla de la omnidebilidad, hablando de ese capítulo 2 de los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras debilidades. Si nosotros no reconocemos, Padre, nuestras debilidades, lo que no se asume, ¿no qué? Se redime, mi Padre. Si yo no asumo mis realidades, yo no las puedo superar. Y se superan con la gracia del Espíritu Santo. Pero también hay una dimensión espiritual, Padre. El sentido de servicio, la ministerialidad misma, el incentivar los pequeños grupos de vivencia de la fraternidad para compartir, para revisar. La dirección espiritual, vuelvo a decirles, Padre, el proyecto personal de vida, la experiencia del discipulado, la formación en condiciones de la vida, la vivencia litúrgica, que es tan importante, la espiritualidad diocesana unida al mismo proyecto pastoral diocesano, la espiritualidad cimentada ante todo en la palabra de Dios. Mire, todo lo que significa la lección, Padre, la lección. Qué bueno uno preparar la homilía del domingo bien preparada. Es el momento en que tenemos a toda la comunidad. Debemos dedicarle tiempo. Los retiros espirituales, también en la dimensión intelectual. Yo después les pasaré esto, padrecitos. ¿Sí? Ya tenemos algunas. Después les pasaré todo esto porque ya es hora del café. 3 años.